En este canal hemos hablado ya varias veces de la película de Dune, de esta película que se estrenará de aquí a poco. Es una de las películas que más espero este año y de hecho uno de mis primeros vídeos, por no decir mi segundo o tercer vídeo, fue analizando exactamente el primer tráiler que se estrenó de esta película hace ya prácticamente un año. Si no me equivoco fue en septiembre de 2020. E inocente de mí, pues pensaba que se iba a estrenar ese mismo diciembre, pero no, empujaron la fecha de estreno hasta, si no me equivoco, septiembre-octubre de este año. En diferentes webs lo he estado mirando, pero va cambiando la fecha. En Film Affinity pone que es en septiembre, así que de momento nos vamos a centrar en esa fecha de estreno, así que quedaría un poquito más de un mes. Y últimamente se ha ido presentando y publicando nueva información sobre la película, así que hoy vamos a hablar exactamente sobre eso, sobre esta información y sobre todos los puntos tan importantes que hacen que esta película sea una de las más esperadas de este año, así que vamos a ello. Antes de todo es importante entender qué es Dune. Pues bien, Dune fue una saga de libros publicada en 1965, una trilogía. Los 3 primeros libros fueron los más populares, luego más tarde se publicaron muchísimos más. La verdad es que hay muchísimos libros de la saga de Dune que se han ido estrenando a lo largo de los años, pero los originales son los 3 primeros y básicamente se publicaron el primero en 1965, escrito por Frank Herbert. Este es el primer libro de todos, es un tocho bastante importante de unas 1000 y algo páginas. Al final de todo tiene un diccionario, tiene un mapa, es decir, el primer libro fue uno de los más importantes de ciencia ficción en esa época. De hecho se dice que fue el Star Wars antes de Star Wars y de hecho George Lucas se inspiró bastante en algunas partes del libro de Dune para posteriormente poder realizar las películas de Star Wars y crear un universo tan grande. Tras el éxito del primer libro, Frank Herbert publicó un segundo libro que es este muchísimo más fino, mucho más político, mucho más centrado en la política dentro de este universo, que aunque no fue tan popular como el primer libro, gustó bastante, y luego finalmente cerró la trilogía con Los hijos de Dune, un libro ya un poquito más grande, un poquito más extenso, no tanto como el primero, pero aún así no es tan político ni tan burocrático, por decirlo así, como es el segundo libro. Una de las mayores curiosidades de esta película es que ya se ha intentado adaptar un par de veces, de hecho una de ellas es muy popular y se realizó un documental sobre cómo esta película podría haber sido la mejor película de la historia, pero no lo fue, o una de las más importantes pero no llegó a serlo, que era Dune de Alejandro Jodorowsky, que si os interesa el tema puedo dedicar un vídeo específicamente explicando esa producción y esa preparación de película que no se llegó a estrenar con personas tan importantes como Salvador Dalí, Mick Jagger, Orson Welles y muchísimos más, así que si os interesa, dejádmelo en los comentarios. Luego, años más tarde, David Lynch consiguió hacerse con el rol de director dentro de la película de Dune, pero por problemas pues de producción, intromisión por parte de la productora en el corte final y muchísimas otras pequeñas cosas hicieron que la película no tuviera muchísimo éxito, no estuviera del todo lograda y al final fuera un fracaso bastante grande dentro de la filmografía de David Lynch, el cual ha renegado muchas veces. Y durante los años siguientes a este fracaso de David Lynch, muchos productores decían que no iban a producir nada sobre Dune ni nada relacionado con Dune y que ningún productor en su sano juicio iba a hacerlo. Ya ha sido en estos últimos 2-3 años que se ha empezado a saber información y a ver las primeras reacciones y de hecho ya hay reacciones de algunos entusiastas que han visto un poquito y que dicen: basado solo en el metraje que he visto, creo que esto va a volar la mente de la gente, al igual que hizo El Señor de los Anillos hace 20 años y Star Wars hace 40 años. No es Jodorowsky o Lynch, pero puede que Villeneuve haya filmado lo infilmable. Y es que dentro de la industria, como os he comentado, Dune era como un proyecto bastante complicado de realizar, bastante eso mismo, infilmable, y que finalmente pues se ha conseguido producir con una gran productora detrás y con un gran presupuesto detrás. Luego la otra pregunta que surge es la sinopsis de la película. Quien se haya leído los libros sabrá que el primer libro es muy complejo, es muy largo, hay muchas historias, muchas subtramas, y de hecho ya se ha comentado, el propio hijo de Frank Herbert, el cual revisó y ayudó en la escritura del guión en general, comentó que el guión de la película era simplemente una parte del libro, habían dividido el libro en 2 mitades y la película era simplemente la primera mitad. Así que es muy probable que si funciona esta primera película, Warner intente crear una saga estilo, pues eso mismo, Star Wars. Como sabemos, actualmente hay un poco de rivalidad entre Disney y Warner Bros. Disney tiene Marvel y Star Wars, y Warner tiene DC, y ahora está intentando abrir un nuevo universo con Dune. Sin duda alguna, es un universo que puede usarse muy bien para crear un nuevo mundo, para crear una nueva saga de películas, y si se hace realmente bien,
puede ser algo muy interesante y que realmente plante cara a Star Wars. Pero básicamente la sinopsis explica la historia de Paul Atreides, interpretado por Timothée Chalamet, ahora veremos el reparto que tiene, pero básicamente este chico pues tiene unos sueños y que en realidad estos sueños no acaban de ser sueños 100%, sino que son más profecías o son como un tipo de visión que simplemente tiene él como un superpoder o como un poder un poquito extraño. El planeta de Dune además es muy importante dentro del universo de Dune, ya que tiene una especie conocida como Melange, que básicamente es como el bien más preciado dentro del universo, así que es un planeta muy importante dentro de este universo y por tanto la historia pues sucede en este planeta. Ahora vamos a hablar del reparto porque tiene un reparto muy bueno. Empezaremos por Paul Atreides, interpretado por Timothée Chalamet. Luego tenemos otros actores como Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Javier Bardem, Zendaya, Dave Bautista, Stellan Skarsgård como el villano, Charlotte Rampling, Josh Brolin y Jason Momoa. Esto es simplemente el reparto que encabeza la película en sí. Luego obviamente hay más actores secundarios y muchos más extras, pero básicamente estos son los actores y actrices principales. Y ahora si hablamos de quién hay detrás de las cámaras, hay un equipo técnico muy interesante. Primero de todo tenemos al director Denis Villeneuve, que seguramente os suene ya que es el director de La Llegada, una película muy interesante de ciencia ficción, y de Blade Runner 2049. El guión ha estado escrito por Eric Roth, el cual escribió también Forrest Gump y Ha nacido una estrella. Una de las personas que ha faltado dentro de este rodaje es el director de fotografía Roger Deakins, que suele trabajar generalmente con Denis Villeneuve, ya que trabajó en la película de Blade Runner 2049, pero el director de fotografía de esta película va a ser Greg Fraser, que fue el director de fotografía del spin-off de Star Wars Rogue One, una de las películas de Star Wars yo creo más bien filmadas y con mejor cinematografía, y también fue el director de fotografía de algunos capítulos de The Mandalorian. Y finalmente la banda sonora la ha compuesto Hans Zimmer, un autor ya bastante conocido, probablemente uno de los compositores más conocidos actualmente. De hecho ya publicó 2 canciones de la banda sonora dentro de su Spotify, así que sin duda alguna os recomiendo bastante ir a escucharla, sobre todo para empezar a adentraros, a empezar a asomar un poquito la cabeza dentro de Dune, dentro del universo de Dune, y sin duda alguna son 2 canciones muy buenas que empiezan a marcar ese tono del universo y de la saga. Y finalmente cabe destacar que ya se publicó el póster final o el póster principal de la película. Hasta el momento solo había habido algún que otro póster no oficial o algún fanart que se había hecho hasta el momento, pero ahora ya ha salido finalmente el póster oficial. Es básicamente el típico póster de megaproducción, muy parecido pues a Los Vengadores, a Star Wars y todas estas películas, pero aún así ya se ha publicado, así que está muy bien. Y también se ha publicado el tráiler final de la película, muy interesante, repleto de acción y repleto de cosas que quien no entienda de Dune seguramente no entienda absolutamente nada, pero para los fanáticos de Dune y de los libros es un tráiler muy interesante que pone la miel en los labios y que realmente ha gustado mucho, así que si os interesa ver ese tráiler os lo voy a dejar en la descripción. Así que hasta aquí el vídeo, dejadme en los comentarios qué esperáis vosotros de Dune. ¿Es una película que esperáis, que no esperáis, que os da absolutamente igual o que esperáis con muchísimas ganas? Os voy a dejar por aquí el primer vídeo. Es bastante diferente a cómo grabo actualmente, pero bueno, os lo voy a dejar aquí igualmente por si os interesa, y aquí os voy a dejar mi canal por si queréis echarle un vistacillo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.